Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Amén y amén. Te adoramos, Jesús. Más lindo que una canción, más dulce que notas de amor. Es el amor que encontré, y en ese amor me encontré. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti, mi Dios. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti. Nunca podré comprender tu gracia y tu gran amor, sin merecer tu perdón. Tu amor mi pecado borró. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti, mi Dios. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti, mi Dios. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti. No hay un amor más grande, nada se puede comparar, y aun si buscara en todo lugar, no podría encontrar ese amor. Dilo, iglesia. No hay un amor más grande, nada se puede comparar, y aun si buscara en todo lugar, no podría encontrar ese amor. Jesús.
Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable y sobrepasa las nubes. Oh, vamos iglesia. Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber el río de tus delicias. Vivo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derramado tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Oh, 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 oh. Tu amor, qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable y sobrepasa las nubes. Oh, cántale. Jesús, tú eres la fuente de amor, tú me permites beber el río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derramado tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo, veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Te acercas a mí, vamos a cantar una iglesia. Las cicatrices de Cristo, veo tu eterno amor. Oh, oh, inagotable amor. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para todos ustedes. Muy bendecidos y espero que cada día gozando de la presencia del Señor. Bien, mis amados hermanos, hoy queremos compartir con ustedes una palabra muy especial. Queremos compartir con ustedes un tiempo muy maravilloso. Así que bueno, ¿qué les parece si entramos en materia y empezamos dándole gracias a Dios por este momento? ¿Le parece? Cierra sus ojos allí donde esté. Padre, te queremos dar gracias en esta hora. Te queremos bendecir, Señor. Queremos exaltar tu nombre, Rey de Gloria. Muchas gracias por darnos el privilegio tan maravilloso de poder compartir tu palabra, Señor, y estar en esta hora, Señor, delante de ti, Padre, con una actitud, Padre, de aprender, de enseñable, Señor. Padre, ponemos en tus manos nuestro entendimiento, Señor, que seas tú
trayendo, Señor, discernimiento, que seas tú trayendo luz a nuestra vida, Señor, de manera que podamos entender y comprender, Padre, toda la dimensión de tu preciosa palabra, Señor. Gracias por cada persona que hoy está aquí conectada, Señor. Gracias por aquella persona que hoy necesita escuchar esta palabra. Ayúdanos, Señor, a poder disfrutarla y sobre todo a ponerla en práctica para que podamos deleitarnos en el fruto de esta por la obediencia. Muchas gracias, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, primera carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 1 y hasta el versículo 7. Ustedes pueden encontrar en sus Biblias, en el caso mío, hay un título que se llama Deberes Conyugales. Deberes conyugales son perícopas que fueron añadidas con el tiempo para facilitar el entendimiento y la comprensión de la palabra. No son inspiradas por Dios, pero nos dan a entender de qué trata el texto. Bien, vamos a leer allá primera carta de Pedro 3, versículo 1 al 7. ¿Qué dice la palabra? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén y amén. Bien, hoy quiero tocar el tema acerca de la importancia vamos a hablar acerca de la sujeción que trae como respuesta victoria. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de eso, porque todos sabemos, entre todas las cosas que hemos aprendido por mucho tiempo en nuestra iglesia, a través del estudio de la palabra, hemos aprendido acerca del principal propósito de la Biblia. Entonces, ustedes saben que el principal propósito de la Biblia es hablar de la salvación. Ese es el principal propósito. Desde Génesis, Apocalipsis, es el tema preponderante, la salvación, que viene de parte de Dios y no es ocasionada por nosotros, es de parte del Señor a través de Jesús de Nazaret. Por eso lo vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. Y este capítulo que hoy estamos leyendo también apunta a cualquier forma de vida, la salvación. La salvación puede ser de una persona que todavía no es cristiana en nuestra casa. Por ejemplo, quizás nosotros ya hemos recibido a Cristo, hemos recibido la salvación, somos salvos, gloria al Señor, pero todavía faltan personas en nuestro hogar que hagan esa decisión y entreguen su corazón al Señor. Así que vamos a mirar cómo es que podemos lograr que nuestros seres queridos, aquellas personas por las cuales amamos, pero que todavía no han entendido, no han tenido revelación acerca del Evangelio, no han tenido un encuentro con el Señor, cómo podemos llegar a lograrlo. Y entonces la Biblia nos dirige hacia la necesidad acerca de que nosotros podamos ganar toda la familia. ¿Recuerdan ustedes aquel texto bíblico allá en Hechos 16, cuando Pablo tuvo la oportunidad de estar con el carcelero de Filipo? Y cuando él se iba a matar por causa de que creyó que todos los presos se habían escapado, él grita y le dice: no te hagas ningún mal. Y entonces el carcelero se arrodilla y le dice a Pablo: ¿cómo puedo ser salvo? Y entonces él le da la clave, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La palabra casa significa no casa de ladrillo, significa familia. Entonces vamos a encontrar que si ya nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya la salvación empezó por nosotros. Entonces, ¿qué falta? Nosotros necesitamos
llevar el mensaje del Evangelio a ese Jerusalén que significa nuestra familia, nuestra familia. Entonces la primera cosa que nosotros tenemos que ponernos como propósito es ganar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, si todavía no lo es, a nuestros parientes, ¿cierto? Ganamos a ese esposo para Cristo, a esos hijos, pero también la Biblia nos enseña no solo cómo ganarlos, sino también cómo tratar a esos seres queridos y cómo lograr que nuestras oraciones por causa de ese trato no tengan estorbo. Amén. Gloria al Señor. Así que empecemos abriendo algunas cosas interesantes en este pasaje. Así que miramos el pasaje bíblico de primera carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a encontrar, yo quiero no empezar por la parte inicial, quiero empezar por el final. Empecemos por el final. ¿Cuál es el final de la historia? El final de la historia es cómo lograr que nuestras oraciones sean contestadas, cómo lograr que nuestras oraciones no hayan estorbo. Entonces vamos a empezar por el final de la enseñanza, ¿te parece? Así que, ¿qué dice el texto bíblico? El texto bíblico nos dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros o cristianos oran y resulta que no hay respuesta a nuestra oración? Y es interesante ver que esto tiene un trasfondo muy profundo. Cuando analizamos nuestra vida, nuestro ser, vamos a encontrar que muchos de los hogares no están dentro del propósito divino, no están dentro del propósito de Dios. Y realmente lo que debería ser nuestro hogar, un pequeño cielo, se ha convertido en un campo de batalla. Así que el propósito con esta palabra que Pedro está escribiendo es que nosotros en nuestro hogar seamos luz para nuestros familiares y enseguida ser luz para muchos otros hogares que aún no tienen la luz de la salvación hacia sí mismos. Así que una mala relación, escuche bien esto, una mala relación entre el esposo y la esposa pueden obstaculizar oraciones, pueden estorbar las oraciones. Por eso la Biblia habla acerca, ya Jesús mismo lo enseñó en Mateo capítulo 18 al 20, cuando dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, entonces dice el Señor estará allí. Así que el Señor está prometiendo su compañía, Él está prometiendo su presencia, pero también está prometiendo que Él escuchará nuestra oración siempre y cuando haya un acuerdo, siempre y cuando haya armonía. Entonces, ¿cómo puedes lograrse eso? Eso se puede lograr, mi amado hermano, porque el poder de las familias, hay poder cuando las familias nos unimos en oración, cuando esposo y esposa nos unimos en oración, cuando los padres se unen con los hijos a orar. Déjeme decirle, yo he conocido familias que hacen eso y son familias de victoria, son familias de bendición, pero también conozco familias donde el hogar es un campo de batalla y vamos a encontrar que hay todo tipo de males que el diablo ha querido meter allí porque la familia lo ha permitido, Entonces el diablo no puede llegar a hacer cosas hasta que nosotros le permitamos. Nosotros somos los que le abrimos o le cerramos la puerta al diablo. Así, mi amado hermano, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos lograr respuestas a nuestras oraciones? Y por eso vamos a encontrar acá que Pedro, el apóstol que anduvo con Jesús, aquel apóstol del Cordero, ¿cierto? Esos discípulos que estuvieron con Jesús durante su tiempo ministerial en la tierra, asumió algo interesante, que el temor de oraciones con estorbo iba a motivar a esposos cristianos a amar y a cuidar a sus esposas como debiera ser. Entonces, en aquel tiempo, mis amados hermanos, muchos cristianos consideraban la oración como algo importante en sus vidas, ¿sí? No es como hoy en día. Tal vez usted le llame la atención, le decimos vamos a orar y de pronto sí, la oración es importante, conocemos el concepto, conocemos el principio, pero el conocer el principio, el conocer el concepto no asegura que nosotros seamos hombres o mujeres de oración. Así que muchos cristianos tienen una consideración muy baja con relación a la oración y así que esta advertencia tal vez no los motiva adecuadamente. Pero en efecto, para verdaderos creyentes la oración es tan invaluable que el peligro de que haya un obstáculo es usado por Pedro como un motivo de por qué en su relación de matrimonio y en sus asuntos de hogar deben comportarse con toda sabiduría. Amén. Yo no sé si usted lo está haciendo en su casa, pero si no lo está haciendo, yo creo que esta palabra es para usted. Qué bueno que podamos en este momento detenernos, hacer un stand-by en nuestra vida y considerar si realmente estamos honrando nuestro hogar. Si eso no es así, entonces ahí está la razón por la cual nuestras oraciones están hallando estorbos.
Así que Pedro, ¿qué es lo que está haciendo? Inspirado por el Espíritu Santo. Pedro está ordenándole al marido que viva con su esposa de acuerdo con conocimiento. Pero fíjense, hay que ser sabios para vivir con el matrimonio, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos principios que Pedro le está dando a la pareja para que haya honra mutua en ese hogar. Entonces, sí, para que esas oraciones que sean unidas no sean estorbadas. Así que, mi amado hermano, cualquier cosa que estorbe a nuestra oración está mal, ¿cierto? Entonces, cualquier manejo de la familia o del deseo de un manejo que esté hiriendo su poder en la oración, y hay una demanda urgente para que nosotros hagamos cambios radicales. Entonces, fíjense algo tremendo. Vamos a ver la primera parte de este texto. Y la primera parte lo encontramos del versículo 1 al 6. Por favor, acompáñenme en su palabra. La palabra de Dios dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Tremendo. Fíjense cómo Pedro está dándole una clave a las mujeres que ya son cristianas, pero cuyos maridos no son cristianos. ¿Cómo podemos ganar ese esposo para Cristo? Entonces Pedro trae una colación, un problema muy real. Esto se ve diariamente, mi amado hermano, mi amada hermana, esto se ve mucho en los hogares. Quizás usted llegó a Cristo primero y su cónyuge todavía no lo ha hecho. Entonces Pedro trae a colación un problema muy real. El cuadro de una mujer, precisamente del primer siglo, tratando de ganar a su esposo para Cristo. Y vamos a encontrar que es valioso que nosotros le enseñemos a nuestros hijos la conveniencia de casarse con cristianos. Y hablo del buen sentido de la palabra cristianos, porque cristianos no es aquel que solamente va a la iglesia. Cristiano es el que vive el evangelio en su vida diaria, en su vida cotidiana. Y entonces también es valioso que las mujeres, las esposas cristianas, vean la importancia de seguir con sus esposos como testigos fieles. Por eso vamos a encontrar que Pablo también se especializó en hablar de este tema allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, de los versículos 13 al 14. Y vean ustedes qué tremendo, porque Pablo, siendo que Pablo, no sabemos si fue viudo o era soltero, tenía una autoridad dada por Dios. Primera carta a los Corintios 7, del 13 al 14, dice la Biblia: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en general la palabra? Note esto, por favor, quiero que usted se concentre en esto. La palabra clave aquí es sujetarse. ¿Sujetarse a quién? A su esposo. ¡Wow! Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Tal vez usted me está empezando a mirar mal, está diciendo, no, esto no es para mí, pero yo quiero decirle algo. Cuando la Biblia habla de sujeción, no está hablando de una posición de esclavitud, tampoco de una rebeldía, sí, no está hablando de eso. Lo que realmente está diciendo la Escritura es que tampoco la mujer tiene que ser dominante, como lo dice el libro de los Proverbios allá, capítulo 14, capítulo 19, 21, habla acerca de que la mujer no debe ser dominante tampoco en el hogar. Entonces, escucha bien esto. Dice la Biblia que si alguno no cree la palabra, literalmente no es persuasible. Quiere decir, las personas que todavía no creen en la palabra son más difíciles de convencer, pero realmente la va a convencer es el Espíritu Santo a través de nuestro ejemplo. Entonces la palabra del Señor está diciendo, la manera de convencer a un cónyuge que todavía no es creyente es a través del testimonio. Sin palabras, no mediante una predicación, ¿sí? Llegará el tiempo en que usted le podrá hablar el evangelio a ese ser querido, pero ahorita lo que él quiere ver, más que palabras, él lo que quiere ver en nosotros es un ejemplo. Amén. Quiere ver un ejemplo de cómo es vivir en Cristo.
Por eso cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que usted viene un domingo, viene acá, usted está siendo preparado para poder tener ese poder, esa persuasión que es dada por el Espíritu Santo. Y entre otras cosas, pues lo que el Pedro está diciendo allí, inspirado por el Espíritu Santo, es que algo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos un cónyuge que no es cristiano es nuestra conducta casta. La mujer tiene que tener un comportamiento puro. La mujer tiene que, y el hombre también, un comportamiento con respeto. Tal vez usted no puede ganar a su esposo, sí, por la manera en que se arregla el cabello, tal vez, bueno, aunque yo pienso que sí es importante el arreglo físico, ¿cierto? O tal vez, como dice acá, sorprendiéndolo con montones de joyas, vistiendo cierta clase de ropa. Pero hay algo interesante, es sin dejar esto, lo que más va a impactar quizás a nuestros esposos, las mujeres a sus esposos, es un espíritu afable. Dice el texto bíblico, un espíritu afable, un espíritu apacible. Tal vez es algo realmente costoso a los ojos de Dios, sí. Yo quiero decirle que tal vez las mujeres pueden arreglarse bien bonita, pero su belleza puede pasar a un segundo plano cuando su corazón todavía no está embellecido. Una mujer espiritual, mi amado hermano, no es una mujer habladora. Así que no es cuánto alto puedes mujeres decir amén en la iglesia, sino cuánto amor puedes mostrar en tu hogar a tu esposo, a tus hijos, ¿verdad? Aquellos que todavía no tienen a Cristo en el corazón. Y por eso Pedro nos pone un ejemplo, la mujer de Abraham, Sara, que llegó al límite de decirle a su esposo Señor. Esto tenemos que verlo culturalmente hablando, porque en la cultura semita, pues esto era absolutamente normal. Ahora, si lo ponemos en la cultura occidental, tal vez usted dirá, oye, ¿cómo le voy a decir Señor a mi esposo? El Señor no, estamos hablando de un principio de honra, un principio de respeto. Ahora, permítame decirle esto. Cuando Pedro está hablando está hablando de la palabra sumisión. Sumisión en el hogar. ¿Qué significa? Que el corazón de una esposa tiene que ser un corazón puro. Amén. Por eso volvemos a leer allá. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando, cuidado con lo que dice aquí, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así que mi amado hermano, ¿qué es lo que está diciendo el texto cuando dice asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos? Significa que las esposas piadosas serán sujetas a vuestros maridos. Esta sumisión no es una recompensa, escuche bien esto, por el buen comportamiento del esposo. Es un mandato dado por Dios, es una orden. De todas maneras, las mujeres tendrán que hacerlo. Déjeme decirle, la mejor persuasión que puede haber es la buena conducta. La enseñanza de la sumisión fue especialmente relevante para la mujer casada del primer siglo, quien había empezado a seguir a Jesús. Entonces aquellas mujeres habían empezado a seguir a Jesús, y cuando ellas tenían problemas en su hogar con sus cónyuges que todavía no lo eran cristianos, ella preguntaba cosas como, por ejemplo, ¿debo dejar a mi esposo? ¿O debiera cambiar mi comportamiento hacia él? ¿Debiera asumir una posición superior en Cristo? Entonces fíjense, tremendo. Y en la cultura del mundo antiguo era casi imposible pensar que una esposa adoptara una religión diferente a la de su esposo. Las mujeres cristianas llegaron a Jesús antes de que sus esposos necesitaran instrucción. Entonces, fíjense, como siempre, usted va a encontrar que las iglesias están mucho más mujeres que hombres. Regularmente, generalmente llegan primero las mujeres a los pies del Señor que los mismos hombres. Y por eso Pedro está diciendo, así mismo, está diciendo esta palabra, así mismo, está hablando de una sumisión propia en el hogar. Y vamos a encontrar que esa sumisión no es algo que se ocurrió a última hora, ni que tampoco la mujer tenga que ser pisoteada por el esposo, no. Es un principio que va en toda la Biblia. Vamos a encontrar la sumisión desde el gobierno, que va hacia el gobierno, que nos tenemos que sujetar a los gobernantes, los empleados tienen que sujetarse a sus empleadores, y es una sumisión no solo de hecho, sino que también habla de corazón, ¿cierto? Está demostrado, mi amado hermano, que cuando hacemos las cosas de corazón, las cosas son diferentes, pero cuando tú te sometes rezongando, no hay sujeción. Puede ser que hagas las cosas, pero la actitud tuya no es una actitud que honre. Entonces puede ser que la mujer de pronto diga, voy a sujetarme a mi marido, pero no lo hago complacida. Entonces usted no se está sometiendo,
No sé, hay sujeción porque tiene que ser de corazón, o sea, tiene que verse si así. De pronto le vas a hacer la cena a tu marido, entonces aún se va a notar con la manera en que lo sirves, se va a notar en la manera en que lo tratas, porque puede ser que lo hayas hecho, pero no lo hiciste de corazón. Entonces vamos a ver, así que el llamado para sumisión no es meramente un llamado para el amor y una acción considerada, es un llamado para relacionar la sumisión a la autoridad. Escuche bien esto, el término sumisión es usado fuera del Nuevo Testamento para describir la sumisión de soldados obedientes en una armada de alto rango. Literalmente significa estar bajo orden. Aún así, la sumisión a la autoridad puede ser consistente con igualdad en importancia, en dignidad, en honor. Jesús estuvo sujeto a sus padres, ¿cuántos lo saben? Jesús cuando nació, él tuvo que aprender obediencia, él se sujetó a su mamá, a su papito, pero también él se estuvo sujeto a Dios, el Padre, ¿cierto? Y no significaba que él era mucho más bajo, de menor rango que sus papás o que el Padre Celestial, no. El mandamiento a las esposas de estar sujetas a sus esposos nunca debería ser tomada como un ataque a la personalidad o como decir vas a ser inferior a tu esposo o de menor rango. No está hablando de eso. Por supuesto, la sumisión en el matrimonio sigue los mismos principios de la sumisión que vemos en la Biblia en otras áreas. Por ejemplo, nosotros nos sometemos a una autoridad nombrada por Dios como nuestra obligación ante Dios. Si lees Romanos 13, vas a encontrar que el Señor dice, nos sujetamos a las autoridades porque las autoridades fueron determinadas por Dios. Ahora, ¿hay excepciones? Sí, claro que sí. Hay una excepción, ¿cierto? A menos que esa autoridad nos dirija a pecar. En ese caso, es correcto obedecer a Dios antes que al hombre. ¿Se acuerda usted que de Hechos capítulo 4, 19 al 20, donde Pedro le dice a los religiosos de la época, nos es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Por qué? Porque los religiosos de la época estaban prohibiéndole a Pedro y a los discípulos predicar en el nombre de Jesús. Entonces, fíjense que hay una excepción. Ahora, fíjense esto, están sujetos a sus maridos. Y Pedro está diciendo cuidadosamente que las esposas son llamadas a someterse a sus esposos, no a los hombres en general. Escuche bien esto, son los esposos. La jefatura masculina es un mandato de Dios, principalmente en el hogar y en la iglesia, no para la sociedad en general. Lamentablemente muchos de nosotros los hombres hemos abandonado ese liderazgo espiritual y como no ha habido liderazgo espiritual, pues la mujer eventualmente en el tiempo ha asumido ese liderazgo que no es lógico ni es correcto, pero si no lo hay, pues tienes que asumirlo. Así que mi amado hermano, el principio de la sumisión es presentada varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, le puedo mencionar allá Lucas 2:51 cuando Jesús se sometió a sus padres, ¿cierto? O podemos ver en Lucas 10:17 cuando los demonios se sometían a los discípulos. Recuerda cuando el Señor los empoderó y dice que se les sujetaron los demonios, ¿cierto? A los discípulos. También vemos la sujeción en un ejemplo, por ejemplo, cómo los ciudadanos deben someterse a una autoridad gubernamental. Ya lo mencioné allá en Romanos capítulo 13. ¿Cierto? Y vamos a mirar allá otros pasajes como Tito capítulo 3:1 y 1 Pedro 2:13. Así que el universo debe someterse a Jesús. De hecho, usted ve las cartas de Corintios, 1 Corintios 15:27 y Efesios 1:22, que habla que el universo se somete a la autoridad de Jesús. Los seres espirituales invisibles se someten a Jesús. Por eso 1 Pedro 3:22 habla de aún los ángeles se someten a Cristo. Y por tanto los cristianos también deben someterse a sus líderes en la iglesia. Allá lo dice las cartas de Corintios 16:15 al 16 y 1 Pedro 5:5. Ahora, si usted lo ve, todo está bajo sujeción. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos hablando de sujeción, estamos hablando de un orden. Así que las esposas, según este principio, tienen que someterse a sus esposos, ¿cierto? Y la iglesia tiene que someterse a Jesús. Los sirvientes tienen que someterse a sus amos, según el texto bíblico, y los cristianos someterse a Dios. Ninguna de estas relaciones están reservadas. Por ejemplo, nunca vamos a encontrar que ese es el principio de autoridad de orden. ¿Recuerda usted aquel hombre, aquel centurión romano, cuando le pidió al Señor Jesús que hiciera un milagro en un siervo de él? Y Jesús iba a ir a la casa a orar por este siervo. Pero el centurión mandó decirle a Jesús: Señor, no es necesario que entres bajo mi techo, solamente di una palabra y mi siervo sanará. Y entonces él da una explicación: porque yo soy un hombre sujeto a órdenes
Y también doy órdenes, si le digo a este ven, viene, y si esto le digo a este va, él va. Entonces notemos que es un principio universal. Amén, gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos quiere vender el mundo? ¿Cuál es el principio del mundo? El principio del mundo es la anarquía. La anarquía es que cada quien hace lo que quiere. Entonces vamos a encontrar que aún saliendo a la calle, cada quien se pasa los semáforos en rojo, la gente pudiendo pasar por un puente peatonal pasa por debajo, y usted va a encontrar que en la anarquía siempre hay pérdida, porque vamos a ver cuántos accidentes, vamos a ver cuántas pérdidas humanas han habido precisamente por la anarquía. Entonces por eso Pedro empieza diciendo, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea que hay un beneficio, amados. ¿Sabe cuál es el beneficio? Que la sumisión se demuestra en la manera en que los esposos son afectados para con Dios. La sumisión de una esposa es una expresión poderosa de su confianza en Dios, y este tipo de fe y obediencia puede lograr grandes cosas aún sin palabra. Las esposas puede que quieran amoldar a sus esposos, sí, y a veces hay un afán de, ay, que yo quisiera que orara, quisiera que fuera a la iglesia, pero está más guiándolos a Jesús, o guiándolos a Jesús por sus palabras. O sea, podemos hacerlo con nuestro ejemplo o podemos hacerlo atosigándolos con nuestra cantaleta, y esta no es la forma. Pedro le recuerda que el plan de Dios es que las esposas impacten a sus esposos, no por medio de lecciones persuasivas, ¿cierto? O por intimidarlos o por cantaletearlos, no, es por medio de la sumisión. Una sumisión piadosa, una buena conducta, debido al temor de Dios en ellas. Así que hay un sentido en que los esfuerzos de la esposa en cambiar a su esposo y los esfuerzos de sus propias palabras pueden dificultar la fuerza del trabajo de Dios en su esposo. Escuche, a veces nosotros queremos tomar, las mujeres quieren tomar el lugar del Espíritu Santo. Quien convence es el Espíritu Santo. Entonces usted es un instrumento en el ejemplo, pero quien va a convencer a esa persona no crédula todavía es el Espíritu Santo. Y es mucho más efectivo someterse a la manera de Dios, demostrando confianza en Dios, ¿sí? Y permitir que Dios haga a su manera al esposo. Entonces fíjense que el atractivo comportamiento sumiso de la esposa en un no creyente sugiere que Dios ha inscrito la rectitud y belleza y la distinción, mi amado hermano, de los roles. Incluye el liderazgo o jefatura del hombre en la familia y la aceptación y respuesta femenina de dicho liderazgo. Yo sé, mi amado hermano, yo sé que usted me está mirando mal, está diciendo, pero es que mi esposo en este momento, él es una persona que no tiene ya, no hace nada por liderazgo. Bueno, empiece usted dándole el lugar a él. ¿Qué le parece si un día le dice, bueno, me gustaría que nos leyera un versículo? Bueno, de pronto él se va a negar y dice, no, todavía no, bueno, pero usted va haciendo todavía el liderazgo. El esposo no creyente ve este comportamiento dulce, sumiso de la esposa, no cantaletoso, no presionante, y va a encontrar que hay una belleza interna en esa mujer hermosa, ¿cierto? Y dentro de su corazón hay un testigo que es correcto, y así como Dios destinó al hombre y a la mujer a relaciones como esposo y esposa, de tal manera concluye que el evangelio es el que su esposa cree y debe ser un verdadero también. Así que es el mismo ejemplo de Cristo con la iglesia. Si el Señor Cristo es nuestro esposo, la iglesia es la esposa. La esposa se sujeta a su marido, que es Cristo, y vamos a encontrar que hay bendición. Fíjense algo, hay una parte que dice, no creen en la palabra. Y esto se refiere a un esposo no creyente, pero es una idea más fuerte que simplemente no creer. Tiene la idea de alguien que activamente está desobedeciendo la palabra de Dios, y aún estos pueden ser ganados a través de la conducta piadosa de la esposa amorosa. Ahora vamos a mirar ahora los versículos 3 y 4. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Qué tremendo, ¿cierto? Estamos hablando de que la mujer del primer siglo ponía énfasis en su belleza externa. Vuestro atavío no sea el externo. Pedro no estaba diciendo con esto que las mujeres no se arreglen. No se preocupe, mujer, el Señor no está prohibiendo que usted se maquille, que se arregle, que se ponga bonita para su esposo. Él no está prohibiendo esto, todo atavío. Pero para la mujer piadosa, el atavío externo siempre debe ser con moderación. Ponga atención a esto. No nos podemos permitir tampoco el lujo de dejarlos arrastrar por la moda del occidente, la moda de los medios de comunicación, todo este tipo de cosas, ¿no? El Señor está diciendo, arréglense,
pero con moderación. Y su énfasis debe ser más que el externo, debe ser más el interno. Doy gracias a Dios porque el Señor no prohíbe que las mujeres se arreglen, ¿cierto? Entonces habla de peinados ostentosos. Note usted cómo es que a veces se pone más énfasis en lo externo que en lo interno. Y de acuerdo al escritor William Barclay, en el mundo que vivía Pedro, las mujeres se arreglaban y pintaban el cabello frecuentemente. Lo hacían, pues, ellas cuando hasta se mandaban rapar la cabeza y usaban pelucas de diferentes colores, especialmente pelucas de colores rubio y cabello importado. Entonces Pedro tenía esto en mente cuando habló del atavío que era meramente externo, pero no había, digamos, un cambio de corazón. Y Pedro, no, como le repito, no está prohibiendo que la mujer se arregle el cabello o que use joyas, no. Lo que está diciendo es que, más bien, que haya un cambio interno en el corazón. Porque lo que está diciendo Pedro es que la verdadera belleza de una mujer no es tanto el externo, sin descuidar esto, sino que proviene del corazón. No es algo que vistes, es algo que tú eres. Yo he tenido la oportunidad de ver mujeres muy hermosas, físicamente hablando, muy bellas, impactantes, muy agraciadas, pero cuando vemos su actitud que no es correcta, que es una actitud dominante, que es una actitud manipuladora, la belleza física pasa a un segundo término y ya uno la ve fea. Uno la ve fea y ya dice, no, esa mujer es solo empaque, nada más, ¿cierto? Entonces, fíjense. La pregunta que hacía Pedro, bueno, ¿de qué depende que tú te sientas bella? El punto de Pedro no es que estas cosas estén prohibidas, ¿no? Sino que no deberían ser lo más importante, sino tiene que ser lo más importante el corazón. Así que, mi amado hermano, lo que Pedro está diciendo es que el incorruptible ornato es algo que no se daña. El arreglo es un espíritu afable y apacible. La belleza interior, mi amada hermana, de una mujer piadosa es incorruptible. Y esto significa que no decae, que no empeora con la edad. Al contrario, entre más la mujer va avanzando en años, más hermosa es porque es una mujer más afable y más apacible. Es una belleza incorruptible que mejora con la edad, no que empeora, no. Yo veo mujeres que hoy en día ya rayan los 50, 60 años tratando de pretender ser quinceañeras. No pongas tu énfasis tanto en el externo. Arréglate como corresponde a tu edad, arréglate como corresponde a tu edad, pero lo que debes poner mayor énfasis es a tu corazón. Así que la belleza no viene del cabello pintado, no viene de las joyas o los vestidos, viene de un espíritu afable y pasible, que es de grande estima delante de Dios. Así que Pedro describe el carácter de la belleza. ¿Cómo lo describe? Un espíritu afable y apacible. Y esos son rasgos de carácter, esos rasgos de carácter no son promovidos por mujeres de nuestra cultura. Por ejemplo, yo veo que hoy en día hay una gran presión para el arreglo, para las cirugías estéticas. Sí, esto ya se volvió algo como una pandemia, ¿cierto? Una pandemia de la silicona, donde las mujeres se sienten solamente seguras si se hacen una cirugía. Y yo te quiero decir algo, no necesariamente tienes que hacerte cirugías. Solamente con que tengas un espíritu apacible y delicado, afable, es que vas a ser más hermosa. Por eso vamos a encontrar que la Biblia muestra ejemplos de sumisión. Si miramos allá a los versículos 5 y 6, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¡Qué tremendo! Y luego termina diciendo, esto lo que está diciendo es que mi amado hermano Pedro le recuerda que no les llama a un nuevo estándar. Esto no es algo nuevo, esto es algo que siempre ha existido. Las mujeres han sido diseñadas para ser afables. Las mujeres están diseñadas para impactar al hombre, para impactar a su esposo con palabras dulces, no con cantaleta. Es algo que ya estaba practicándose, ¿cierto? Por mujeres santas en otro tiempo. Ellas esperaban en Dios. ¿Qué significa esperar a Dios? Que eran mujeres de oración. Y cuando las mujeres se someten a sus esposos y no ponen su confianza en los atavíos externos, son como las mujeres santas de otro tiempo que esperaban en Dios y ellas demuestran su fe poderosamente. Una mujer puede confiar en su propia habilidad para influenciar y controlar a su marido, o puede confiar en Dios y ser sumisa. Una mujer puede confiar en su belleza externa y atavíos, o puede confiar en Dios y cultivar, ¿cierto?, un espíritu afable y apacible. Todo
todo se regresa en confiar en Dios para que puedan ser mujeres santas que confían en el Señor. Y pone un ejemplo, Sara, ¿qué hacía Sara? Fíjense, Sara, a pesar de que era una mujer anciana, entre más anciana era más afable, era más hermosa. ¿Se acuerda usted que cuando Abraham estuvo en Egipto, la hizo pasar por su hermana? Sara ya tenía 70 y tantos años. ¿No le parece a usted? Y decía que llamaba la atención a los hombres. Y Abraham por miedo dijo, no, ella es mi hermana. Y bueno, y el Señor le habló, ¿cierto? A esos reyes le dijeron, no la toques porque es la esposa de Abraham. Entonces notemos cómo Sara era hermosa. ¿Y qué fue lo que lo hizo hermosa? La hizo hermosa la sumisión hacia Abraham. Y fíjense que ella lo demostró de dos formas, ¿cierto? Primero lo obedecía a Abraham, aun cuando era difícil, ¿cierto? Y aun cuando estaba equivocado, porque Abraham tal vez muchas veces se equivocó, ¿recuerda usted? Pero ella honraba a Abraham también llamándole Señor, o sea, honrándolo. No necesita usted ir ponerle el anillo a su esposo, pero usted hónrelo llamándole con una palabra cariñosa. Y es posible obedecer a alguien sin demostrar el honor que es de parte de la sujeción. La sumisión genuina conoce el lugar de obediencia y honor. La actitud de sumisión a la autoridad de un esposo se reflejará en numerosas cantidades de palabras y acciones, las cuales demuestran diferencia, ¿cierto?, a un reconocimiento de nuestra responsabilidad final. Y termina diciendo, y si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. La sumisión verdadera, mis amadas hermanas, llena de fe en Dios, no tiene espacio para el miedo o el terror. Hace el bien y deja el resultado para Dios y no para el hombre. Las palabras hacéis el bien nos recuerda que la sumisión no es rendirse de manera enfurruñada y entonces, bueno, voy a rendirme a mi esposo ruñendo como, no sé, como un roncador, ¿cierto? Sino que lo hacemos con alegría. Y es aferrarse de manera activa a la voluntad de Dios, demostrando confianza en Él. Amén, gloria al Señor. Y vamos a encontrar que finalmente Pedro termina hablándole al esposo, a los esposos. Igualmente notamos que el versículo 7 termina diciendo, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿sí ven cómo termina? Igualmente notamos que el texto, de una manera inteligente y razonable, los hombres tenemos que honrar a nuestras esposas como a vaso más frágil. Y qué privilegio para el hombre ser el protector para su esposa. La mujer fue hecha de la costilla de Adán. Ellas son coherederas de la gracia de la vida. A la vista de Dios, la gracia de la vida eterna proviene por gracia. Así que, ¿cómo es el corazón de un esposo piadoso? Notemos que vivir en ellas, ¿cierto? El esposo piadoso habita con su esposa, no simplemente comparte una casa, no solamente llega a ver televisión, no solamente llega a pegarse al celular, al computador, pero verdaderamente vive con ella, y vivir con ella es dedicarle tiempo. Él reconoce el gran punto de la enseñanza de Pablo acerca del matrimonio, y así también los maridos deben amar a sus mujeres, dice allá Efesios 5, como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que, mi amado hermano, esto para ustedes varones, el esposo piadoso entiende la unidad esencial que Dios ha establecido entre el esposo y la esposa. Y dice, sabiamente, el esposo piadoso se compromete al trabajo importante de entender a su esposa. Sí, tenemos que tratar de entender a nuestra esposa, conocerla bien. Y un esposo inteligente es un hombre capaz de demostrarle su amor a ella de una manera más afectiva y efectiva. Así que, mi amado hermano, cuando un esposo tiene este entendimiento, Dios se dirige a usarlo. O sea, Dios lo va a usar a usted, varón. Y eso es para que viva con su esposa sabiamente. Se supone que debe de tomar su conocimiento y aplicarlo en la vida diaria con su esposa. Aquí es donde muchos de nosotros los hombres batallamos al llevarlo a cabo. Tal vez tengan conocimiento acerca de sus esposas, pero no lo utilizan para vivir con ellos. Es como yo saber un principio, pero no usarlo. Y aquí el principio viene, dando honor. Un esposo piadoso debe hacer lo que su esposa se sienta honrada. Así que, mi hermano, aunque se someta a él, a través de su esposa, usted se asegura de que ella no se sienta como una empleada, no se sienta como una esclava ni bajo el poder de un tirano. Así que, mi amado hermano, en dando honor a la mujer, la palabra en el griego antiguo para mujer es esposa, y es una palabra rara, significaba literalmente la femenina.
Esto sugiere que la naturaleza femenina de la mujer debe incitar al marido a honrarla. Escuche, mujer, su actitud debe incitar a su esposo a honrarlo. Y esto fue una enseñanza radical en el mundo en que Pedro vivía en el primer siglo. En la cultura antigua, el esposo tenía derechos absolutos sobre la mujer y la esposa no tenía derechos en el matrimonio. Sí, eso ocurrió en el primer siglo. En el mundo romano, si un hombre sorprendía a su esposa en el acto del adulterio, ¿sabe qué pasaba? Podía matarla en ese mismo momento. Pero si una esposa, al contrario, sorprendía a su esposo, a su marido, no podía hacer nada en su contra. Y todos los deberes y obligaciones del matrimonio realmente eran puestos en las espaldas de la esposa. La enseñanza radical de Pedro es que el esposo tiene también deberes y también tiene obligaciones de parte de Dios para con su esposa. Y por eso termina diciendo, trátala como vaso más frágil. Y en este contexto frágil habla de la fuerza física relativa en comparación con la de hombre. Los hombres no tienen necesariamente más fuerza espiritual, pero generalmente sí tenemos más fuerza física. Así como Pedro trajo la idea de la naturaleza femenina de la mujer con las palabras de la mujer, continúa apreciando la naturaleza femenina en cómo el esposo debe responder a ella. Por lo tanto, el esposo piadoso reconoce las limitaciones que su esposa tiene físicamente y no espera más de ella de lo que es apropiado. El hombre es el que hace el trabajo pesado en la casa. El hombre es el que va y abre la puerta. Así que, mi amado hermano, ellas deben ser tratadas como coherederas. Un esposo piadoso reconoce que su cónyuge no solo es su esposa, pero también es su hermana en Jesús. ¿Sí escuchó eso? Su esposa es su hermana en Cristo. Parte de su herencia en el Señor es solamente realizada en su unidad como esposa y esposa. Coheredera significa que todos los dos son coherederos. Esto nos recuerda a los maridos que, a pesar de que se les ha dado gran responsabilidad en el matrimonio, sus esposas reciben por igual el privilegio espiritual e importancia eterna porque somos herederos unidos. Y termina diciendo que para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Al fallar como un esposo piadoso, mi amado hermano, tiene sus consecuencias espirituales. Sin duda alguna, sus oraciones tendrán estorbo. Algunos piensan que Pedro tiene en mente las oraciones que esposos y esposas hacen juntos, pero como solamente se dirige a los esposos, es porque dice vuestras oraciones se refiere a las oraciones que los esposos en general. Escuche esto, en este tiempo también podemos emplear a la mujer. Mujer, si tú eres una persona rencillosa, tus oraciones van a hallar estorbo. Así que tratemos de que nuestro hogar sea un hogar en armonía. Puesto que Cristo sufrió por nosotros, Él conoce las circunstancias difíciles que enfrentas en tu hogar. Él ordenó el hogar y quiere preservarlo. Y un llamado para hogares centrados en Él, en la persona de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Yo te voy a invitar a que levantes tus manos allí y digas, Señor, gracias porque en esta hora ponemos nuestro hogar en tus manos, Señor. Ponemos nuestro hogar en tus manos, Señor, que tú seas el centro de nuestro hogar, que perdónanos, Señor, por muchas veces nosotros también ser duros de corazón para entender y aplicar la palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica de manera que haya fruto, un fruto en abundancia, un fruto perdurable. Gracias, Padre Celestial. Bendigo, Padre bendito, cada persona que hoy estuvo viendo esta enseñanza y doy gracias, Padre, porque tú los levantas en victoria, cualquiera sea la dificultad, y tú les vas a hacer ver que cuando hacemos las cosas a tu modo, Señor, es cuando hay victoria. Muchas gracias, Rey de Gloria, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, no me quiero despedir sin antes motivarles a que no dejen de inscribirse para el culto presencial este próximo domingo. Este próximo domingo tendremos un predicador invitado, así que lo invitamos a que nos acompañe este domingo a las 8 de la mañana, único culto. No tenemos posibilidad por el momento de un segundo culto, debido a usted ya lo hemos explicado abundantemente en las redes sociales. Así que lo invitamos de 8 a 9:30 a nuestro culto presencial. Para eso es necesario que usted se inscriba en el WhatsApp, en la página, en el grupo Servicios Dominicales. Allí es donde tiene que inscribirse, no en otro. No me mande a mí personalmente, hágalo en los Servicios Dominicales únicamente. Amén, gloria al Señor. Bien, entonces quiero motivarlo a que vaya. Y también le motivo en esta hora a que dé su ofrenda y su diezmo al Señor. Honre al Señor con sus bienes y va a notar que nunca le va a faltar nada. Dios lo va a bendecir grandemente. Asimismo, bueno, invitamos a que se continúen viendo. Si usted no alcanzó a inscribirse para el culto presencial,
vea el culto virtual también. A las 10 de la mañana por YouTube, mis amados hermanos. Y luego Igle Kids se casa. Inscriba a sus niños para venir presencialmente. Coloque la edad. Por favor, coloque niño o niña la edad. Porque muchas veces pensamos que es un adulto. Y usted sabe que los adultos están acá abajo en el auditorio y los niños se van arriba. Entonces, si usted no especifica que es un niño, entonces vamos a quitarle el cupo a una persona adulta que pudiera venir. Mis amados, que el Señor me los bendiga grandemente y los amamos de corazón. Un abrazo grandote. El Señor los guarde.